Seguramente habrás escuchado sobre María Magdalena, María de Magdala, aquella mujer que sigue a Jesús después de su conversión. Y en el cine muchas veces fue plasmada esta figura a tal punto de asociarla con el mismo Cristo como si fuese su esposa. Y nada que ver. María Magdalena, la prostituta, María Magdalena, aquella a la cual se la libera de los 7 demonios, María Magdalena, la discípula. Pero lo interesante de esto, y sobre todo de esta serie The Chosen, que presenta algo muy extraño alrededor de este personaje. Hoy quiero que analicemos juntos a María Magdalena en la serie The Chosen. Cómo Chosen presenta esta discípula. Para ello te compartiré 8 curiosidades ocultas que aparecen en esta historia y que te aseguro cambiarán completamente la forma de ver a María Magdalena. Y algo más, seguramente después de ver este episodio, también entiendas por qué Jesucristo comienza su historia salvando a alguien como ella. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Bienvenidos a Más Allá de lo Evidente. Te conjuro, por los santos ángeles, Micael, Gabriel, Rafael, Uriel y Reciel. Te conjuro a ti, maldito dragón, y todas las legiones diabólicas. No le tenemos miedo. Usted no tiene poder aquí, maestro. Antes que todo, quiero recordar que The Chosen ciertamente es una serie, es una dramatización. ¿Qué quiero decir con esto? No es un documental y es por eso que el director se toma ciertas libertades a la hora de contar los evangelios. Porque se trata de una historia que trata de conectar con nuestras luces y sombras, con nuestras luchas, con nuestra vida. Y es por eso que he decidido comenzar este análisis con este capítulo donde se presenta a María Magdalena. Que si te gusta el video, después déjame abajo en la caja de comentarios qué otro personaje o qué otro capítulo te gustaría que analicemos. Vamos entonces con la primera curiosidad. Y esto es algo que me llamó tantísimo en la serie, porque María Magdalena no es presentada con el nombre de María, sino con el nombre de Lilith. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es este nombre Lilith? ¿De dónde sale este? ¿Por qué el director decide llamar Lilith a María? Bueno, ahora te lo cuento. En la Biblia jamás se dice que María Magdalena se llama Lilith. Eso nos da a entender que este recurso es dramático y no histórico. En los evangelios solamente se afirma algo concreto sobre ella. Escucha, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y no se dice nada más. Ni su pasado exacto, ni su profesión, ni su historia familiar. Entonces esa idea de que María Magdalena era una prostituta viene muy de lejos de una tradición, pero no es así. Y es este silencio bíblico que permite a los guionistas y al director crear un símbolo. El nombre Lilith proviene del folclore judío, donde aparece como un espíritu rebelde asociado a la oscuridad. No es un personaje de la Génesis, de los inicios, ¿no?, del Antiguo Testamento, sino que es un texto tardío, como el alfabeto de Ben Sirá, que es una tradición medieval. La serie en sí no está diciendo que María Magdalena se llamaba Lilith. Lo que está queriendo decir que ella está viviendo bajo la sombra de lo que ese nombre simboliza. Y vos te estarás preguntando, ¿qué simboliza ese nombre? Muy bien, caos interior, ruptura con Dios, la pérdida de identidad. Y esto es clave para lo que va a venir después. El propio director Dallas Jenkins explicó en una entrevista que el objetivo era mostrar cuán profunda fue la liberación de María. Y para eso
obviamente tiene que mostrar cuán profunda era la situación terrible de María. Según Jenkins, queríamos que el público sintiera que María estaba completamente perdida antes de encontrar a Jesús, y que seguramente era así. Es decir, Lilith no es el nombre real, como habíamos dicho anteriormente, es el nombre de su oscuridad. Y esto conecta con una verdad espiritual muy profunda, porque el pecado, el sufrimiento, tienen un efecto devastador en el alma humana. Tan así, y escucha bien, tan así, que nos hacen olvidar quiénes somos realmente, cosa que hemos hablado en los videos anteriores. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así: el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. En otras palabras, el pecado siempre comienza cuando dejamos de recordar nuestra identidad, quiénes somos, hijos de Dios, persona, seres humanos. María vive exactamente eso, ha olvidado quién es. Entonces el pecado, el mal, te cambia el nombre. Ya no te identificas por eso que sos. En ese caso, María ya no se identifica como María, se identifica como Lilith, un desastre. Ahora, la manera en que The Chosen muestra la liberación de María es impresionante, pero eso te lo cuento más adelante. Vamos con la segunda curiosidad. Uno de los elementos más fuertes de la serie es la posesión, ciertamente. María aparece atormentada, gritando, huyendo, dominada por esas fuerzas espirituales. Y acá hay un detalle bíblico bastante interesante y quiero que prestes atención. Cuando en los evangelios se habla de 7 demonios, no necesariamente está diciendo de que María era poseída por 7 demonios. ¿Qué está queriendo decir el evangelio con esto? Ustedes saben que el número 7 en la Biblia significa plenitud, significa totalidad. Es decir, que el texto nos podría estar indicando que la situación de María era terrible, inimaginable. Ella estaba completamente destruida, aniquilada por dentro. Era, no sé, una experiencia de oscuridad y de muerte, de locos, totalmente rota, totalmente destruida. Gregorio Magno interpretaba este pasaje diciendo que los 7 demonios simbolizaban los 7 pecados capitales. En una de sus homilías afirma: se dice que 7 demonios fueron expulsados de María Magdalena porque en ella habían dominado todos los vicios. Esto no significa que María Magdalena sea la peor pecadora, no está hablando eso el evangelio, porque esta es una interpretación de Gregorio Magno. Pero los evangelios no están diciendo que era la peor pecadora, es decir, es mucho más profundo. Veamos más allá de lo evidente. Significa que Jesús no vino a salvar solamente a los buenos, sino que Él vino a salvar también a los que están completamente perdidos. Ese es el mensaje. Y esto explica por qué la serie enfatiza tanto en la situación de María, en su tormento, en su angustia, en su aniquilación como persona, como ser humano. Y esto porque mientras más profundo es el abismo, la oscuridad, más visible, obviamente se vuelve la gracia. Vamos con la tercera curiosidad, que me encanta esta escena cuando aparece Nicodemo. Nicodemo está muy bien representado, me encanta ese personaje, un hombre totalmente abierto de mente, es importante ciertamente, por eso lo llaman, le piden que realice un exorcismo, pero él fracasa. ¿Por qué? Nicodemo, como rabino, intenta el exorcismo haciendo oraciones, rituales, invoca las escrituras, pronuncia el nombre de Dios, pero nada funciona. Y ese momento, no es casual.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué mensaje se nos quiere dar? Bueno, el mensaje es totalmente teológico. La ley por sí sola no puede salvar. Solo Cristo puede salvar al ser humano. San Pablo lo explica más adelante con claridad. Si la justicia viniera de la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Y Nicodemo representa ciertamente eso. Él representa la ley, un religioso, un hombre religioso, porque Nicodemo es muy bueno, es un rabino representado verdaderamente muy bien, como dije anteriormente. Es un hombre santo, un hombre bueno, un hombre que conoce las escrituras, pero todavía no conoce plenamente a Jesús. Y es por eso que su exorcismo falla. Es decir, que la salvación no viene de la técnica religiosa, sino de la persona de Cristo. Es decir, de nada sirve la técnica si Cristo no está presente. Y este contraste va preparando el momento más importante de la serie. ¿Cuál es? La llegada de Jesús. Y antes de contarte la próxima curiosidad, te invito, si te va gustando este video, que nos regales un like y nos vas a ayudar mucho, ciertamente. Sí, ahora. Ahora, dale un like. Gracias. Vamos con la cuarta curiosidad. Y este es el momento, a mí me encantó este momento. La verdad que me hizo llorar porque es muy simple y muy fuerte. Eso no es para ti. Cuando Jesús finalmente encuentra a María, ocurre de una forma que podría pasar desapercibido. No me toques. Lilith. Lilith, ¿estás bien? Necesito irme. No hay gritos, es decir, no es la escena del exorcista, por ejemplo. No hay gestos espectaculares, no hay un Jesús que dice, lárgate, Satanás, ni nada de eso. No hay rituales. Y Jesús simplemente dice una palabra, María. Aléjate de mí. María. María de Magdalena. Y en ese instante todo cambia. Es hermosa esa. A mí es una de las escenas que más hasta ahora me gustó de todo lo que vi de Chosen. Es hermosísimo. Cuando Jesús llama por nombre a María. Y eso tiene una profundidad bíblica muy grande, porque Dios llama por nombre a aquellos que salva. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Así dice el Señor que te creó. Y el que te formó. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mía. En el Antiguo Testamento leemos, te llamé por tu nombre, tú eres mío. Porque la salvación no es solo la liberación del mal, es recuperar la identidad que hemos perdido. Como decíamos anteriormente, el pecado, el mal, te hace perder la identidad, te hace olvidar quién sos. Y la gracia te vuelve a recuperar tu verdadero nombre, quién eres en verdad. La actriz Elizabeth Tavis explicó en entrevistas que ese momento fue el centro emocional de su personaje. Según ella, ese momento no trata sobre demonios, trata sobre ser visto por primera vez. Y eso me encantó porque María Magdalena es mirada por Jesús y es la primera vez que ella experimenta que alguien la mira no por sus demonios, no con miedo,
no con prejuicios, ni juicios, ni condenas, sino que la mira por lo que ella es, María. Y es hermosísimo. Mira, me estoy emocionando porque la mirada de Cristo, el simple hecho de que la ha mirado con esa mirada profunda, llena de amor, que sabe quién eres y por eso sabe tu nombre. Y detrás de tu nombre, toda tu historia, toda tu persona, todo lo que sos. Y te ama. Es impresionante. Me encanta. Es decir, que alguien mira a María y, como dijimos anteriormente, no ve sus demonios, la ve a ella. Ve una persona, no un animal, no una cosa. Y es importante el lugar donde ocurre esto, pero eso te lo cuento en la sexta curiosidad. Vamos con la quinta. La serie muestra el inicio de su transformación, pero la historia de María Magdalena en los evangelios es aún mucho más impactante. Ahora nos salimos un poquito de la serie, porque esta mujer, que antes estaba totalmente destruida, rota, aniquilada, se convertirá luego en la discípula más importante de Jesucristo. En los evangelios se dice que ella estuvo presente en 3 momentos claves de la vida de Jesús: la crucifixión, el sepulcro y la resurrección. Es acá donde aparece un dato fascinante que me vuela el corazón y la cabeza. María Magdalena es el primer ser humano que ve a Cristo resucitado. Ay, mira, eso me emociona tantísimo. En los evangelios se narra, se dice que Jesús dijo: María. Ella se volvió y dijo: Rabuní. ¿Te das cuenta el paralelismo que existe? Jesús vuelve a llamarla por su nombre. La misma palabra que la salva, que la salvó, su nombre María, es la misma palabra que luego la envía. Por eso la tradición cristiana la llama apóstol de los apóstoles. Según el decreto vaticano, ella fue la primera testigo de la resurrección y la primera evangelizadora del anuncio pascual. Vos ponete a pensar que no solamente es la primera en ver a Cristo resucitado, sino que la que después va y le dice a los apóstoles que Jesús ha resucitado. Esta es increíble. Por eso reducir o quedarnos en ese chusmerío si entre Jesús y María sucedía algo, si fue la esposa, ¿no? Como el Código Da Vinci, que es un desastre, y nos perdemos toda esta profundidad del evangelio, que por qué Dios escoge a esta mujer que estaba en la oscuridad, estaba destruida, para anunciar la luz, la resurrección. Es impresionante. Bueno, ahora volvamos a la serie. Vamos con la sexta curiosidad. Hay un detalle visual que muchos espectadores pasan, ¿no?, por alto. Cuando Jesús libera a María Magdalena, se encuentra en la taberna, lo ve a Jesús por primera vez, ella sigue en lo suyo, se va y es afuera de la taberna donde Jesús la llama por nombre, ¿no? Pero es interesante porque es la taberna donde María había caído, digamos, era el lugar de su antigua vida, la vida de oscuridad, de muerte, ¿no? Es ahí donde Jesús la llama. No fue en el templo, no fue en una sinagoga, no fue durante la oración. ¿Qué nos quiere decir el autor, el director, los guionistas con todo esto? Cinematográficamente esto tiene un nombre: redención en el punto de ruptura. ¿Qué quiere decir? El personaje vuelve exactamente al lugar donde se perdió, donde se aniquiló, donde muere, pero luego lo enfrenta con una presencia nueva. Es decir, que Jesús la salva en el mismo lugar donde su vida se había desmoronado. Y esto tiene una resonancia profundamente cristiana, porque Dios, como hemos dicho una vez en el video sobre Mateo, ¿no?, es llamado en ese lugar de pecado. No espera a que se convierta para llamarlo. No espera a que vos estés limpio, purificado para llamarte. Muchas veces Dios, el Señor, entra directamente en ese lugar de miseria, de fango, de oscuridad. Y es ahí donde te salva. Es lo que dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la escena
demuestra ciertamente eso, porque la gracia aparece en el mismo terreno donde reinaba la oscuridad. Y en esta misma escena encontramos la séptima curiosidad, que es mucho más artística, que pasa mucho más desapercibido, pero si volvés a ver la escena te vas a dar cuenta ahora con esto que te voy a decir. El tema de la música. La música en una serie, en una película, es un personaje más. Y en este caso es un recurso muy sutil. Antes de que Jesús aparezca en escena, la música cambia. La banda sonora de The Chosen, que es compuesta por Matthew Nelson, introduce un tema musical cuando la cámara empieza a anticipar su presencia, la llegada de Jesús. Y es casi imperceptible. ¿Por qué? Eso no es para ti. No me toques. Lilith. Lilith, ¿estás bien? Si vos escuchás con atención, la música deja de ser caótica, pasa de ser caótica, mejor dicho, a una música mucho más simple, más luminosa. Obviamente es un recurso clásico en el cine, pero ¿qué nos está queriendo decir? Bueno, vamos a ver más allá de lo evidente. La música va preparando al espectador para la llegada de un personaje que cambiará la historia. Y aquí tiene un significado espiritual, porque la gracia suele ser así. Y te lo explico. No como un trueno, no con trompetas llamando la atención, sino como un susurro que cambia el ambiente, como una brisa, ¿no? De verano, que cambia el ambiente, casi imperceptible. No sé si te recordarás, pero en la Biblia encontramos algo así parecido cuando Elías espera a Dios en la montaña. ¿Qué es lo que dice? Primero pasa el viento, luego el terremoto, y ahí Dios no estaba, luego el fuego, y ahí Dios no estaba, y finalmente llega un susurro suave, y ahí Dios estaba. Y después del fuego se oyó un murmullo de una brisa suave. Y así llega Cristo a la vida de María. No con espectáculos, no llamando la atención, no buscando reconocimiento, followers y likes, sino con una presencia que transforma en silencio. Vamos con la octava curiosidad. Y esto tampoco es casual que el primer milagro narrativo de Chosen es la liberación de María Magdalena. ¿Por qué han decidido representar como primer milagro la liberación de María Magdalena y no, por ejemplo, la pesca milagrosa o la sanación de un enfermo o la resurrección de un muerto? Han decidido mostrar la sanación de un corazón totalmente destruido, vacío, roto, muerto. El director Dallas Jenkins explicó en varias entrevistas que eligieron empezar la historia con María Magdalena porque su historia resume el mensaje del Evangelio. Según Jenkins, si entiendes lo que le pasó a María Magdalena, entiendes por qué Jesús vino al mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no comienza con una doctrina. Ese es el tema. No empieza con la catequesis. Comienza con un encuentro. Y esto la Iglesia lo ha repetido 1000 veces. El Papa Benedicto XVI escribió algo muy importante sobre esto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Y ese encuentro es exactamente lo que vive María. María se encuentra con una persona que la reconoce persona. Y por eso la serie comienza con ella, porque al fin y al cabo la historia de María Magdalena es la historia de todos nosotros. Es decir, yo creo que la pregunta más importante aquí no es ¿quién fue María Magdalena? La verdadera pregunta, lo que me lleva a preguntar todo esto es ¿por qué los evangelios decidieron recordar su historia? Porque ciertamente en la lógica del mundo y sobre todo en la época que se han escrito los evangelios, María Magdalena no podría haber sido protagonista de nada. Era una mujer marcada por su pasado,
con una historia rota, vacía, oscura. Y sin embargo, y esto es increíble, Dios decidió escribir la historia más grande del mundo, comenzando con alguien como ella. Porque primero la libera, después la convierte en discípula, después es la primer testigo de toda la humanidad de la resurrección, la primera persona en ver a Cristo vivo después de su muerte, y es la primera voz que anunció la vida que vence a la muerte. Y como habíamos dicho antes, los evangelios nos dejan esta hermosísima escena donde María, frente al sepulcro, reconoce a Jesús no por lo que ve, sino por su voz cuando pronuncia su nombre, María. Es decir, lo reconoce por esa voz que una vez la salvó. Porque ciertamente cuando Dios pronuncia tu nombre, algo dentro de nosotros, algo dentro de vos, se despierta. Y es por eso que esta historia, la historia de María Magdalena, sigue conmoviendo a todo el mundo después de miles de años. ¿Y esto por qué? Porque todos nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida en el cual hemos olvidado quiénes somos verdaderamente. Momentos en el que el miedo, la culpa, el rencor, el dolor, el pecado parecen tener mucho más poder, más fuerza que nuestra identidad. Momentos en que el mundo nos llama con otros nombres que no son el nuestro. Tema que hemos hablado en los videos anteriores, ¿verdad? Que no voy a entrar ahora a profundizar eso. Cuando Jesús te llama por tu verdadero nombre, cuando eso ocurre, la oscuridad deja de tener la última palabra. Si querés que analicemos otros personajes, otros capítulos de la serie Chosen, déjamelo abajo en la caja de comentarios que te voy a estar leyendo. Si te gustó este video y crees que imparte valor y conocimiento, compartilo en tus redes sociales con tus amigos y, por qué no, con tus enemigos. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Te dejo aquí un video que te va a interesar. Pase bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.